escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Los próximos días, la Cámara Internacional de Empresarios de Barcelona tiene previsto la organización del tercer Congreso de Coaching Comercial, un espacio ideal para actualizar y prepararse para los grandes cambios que están experimentando las fuerzas de ventas. Y en este próximo Congreso vamos a contar con la participación del doctor Mario Alonso Puig. Para aquellos que no le conozcan, vamos a intentar, porque es un poco difícil, hacer un pequeño resumen de quién es el doctor Mario Alonso Puig. Es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, con más de 26 años de experiencia. Toda una eminencia en el mundo de la inteligencia y la cognición humana. Es fellow en cirugía de la Universidad de Harvard, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, por mencionar alguna de sus muchas distinciones. Y con 12 años de experiencia en conferencias y ponencias centradas en el pensamiento humano y la capacidad del desarrollo humano. Ha elaborado algo más que unas teorías y programas de desarrollo de liderazgo, creación de equipos y alto rendimiento en entornos de presión. Ha creado unas excepcionales herramientas de alta efectividad y de fácil aplicación a través de sus conferencias. Doctor Alonso Puig, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por reservarnos un ratito de su tiempo para hablar con nosotros un poco. Vamos a centrar la entrevista en hablar un poco de las fuerzas de ventas. Las fuerzas de ventas en esta época que nos ha tocado vivir y que estamos atravesando ahora, cuando acabemos y entremos en esa esperada normalidad, van a convertirse en un brazo fuerte de la empresa, ¿no?, que va a tener que salir después de tanto tiempo que llevamos en parados, va a tener que salir al mercado a intentar, ¿no?, volver a darle a la empresa sus ingresos que ahora tanto nos hacen falta a todos, ¿no? Y bueno, y durante muchos años esas fuerzas de venta han visto cómo han ido modificando sus maneras de actuar, sus maneras de comportarse frente a los usuarios y frente a los clientes. Para empezar y para hacer una visión un poco general, de unos años para acá, ¿cómo ha sido esa transformación de las fuerzas de ventas? ¿Cómo se ha transformado esa figura que conocíamos de forma tradicional del vendedor a lo que ahora a lo que vemos actualmente? Bueno, yo creo que podemos ampliar la pregunta, ¿no? Es decir, y hablar de lo que es la labor comercial, ¿no? Sí. Donde por encima de todo hay una relación. Hay una relación entre una serie de personas, unos seres humanos que tienen pues unas necesidades, tienen unas expectativas y quieren, lógicamente, cubrir esas necesidades y esas expectativas. Yo creo que durante mucho tiempo se puso un peso enorme en lo que eran los productos. Alguien necesitaba un producto, estaba buscando un producto y, bueno, si la persona que estaba en el departamento comercial podía ofrecerle ese producto, pues la persona se quedaba más contenta. Hoy, en realidad, yo creo que lo que se está buscando y se va buscando cada vez más son soluciones más completas. Y no solo soluciones más completas, sino una comprensión más profunda de lo que el cliente realmente necesita. Esto es interesantísimo porque hay muchas veces que uno pide un tipo de cosa, cuando se la dan dice esto no es lo que quería. No estamos hablando de un simple objeto, sino de algo un poco más sofisticado. Y dice, pero esto es lo que me ha pedido, ¿no? Y se han hecho muchos estudios en este sentido para ver que no siempre nos es fácil articular necesidades complejas. Entonces creemos que las estamos articulando bien y no es así, con lo cual para el comercial del mundo para el comercial pues le es difícil realmente captar eso. Por eso la relación humana ha tomado y tomará cada vez más un papel predominante. Y en esta relación humana el elemento más importante desde mi punto de vista es saber hacer buenas preguntas y saber escuchar con verdadera precisión. Hacer buenas preguntas
no es sencillo. Son las típicas preguntas que ayuden al cliente, al posible cliente, a mirar donde normalmente no está mirando, para que verdaderamente aflore eso que profundamente necesita y que a lo mejor no lo ha articulado suficientemente bien, ¿no? Y por otro lado, la capacidad de escuchar. Todo el mundo sabe la importancia de la escucha. Todos sabemos lo difícil que es escuchar, porque la verdadera escucha implica una presencia plena. ¿Quién no está distraído pues, por una preocupación? ¿Quién no está distraído por una inquietud? ¿Quién no está distraído por un montón de cosas? Y lo que sucede es que cuando una persona está interactuando con el comercial, pues está mandando mucha información que si se está distraído esa información no se capta. Por otra parte, sabemos perfectamente que en una relación, sea una relación comercial o cualquier relación humana, el elemento más importante es la confianza. Para generar confianza es necesaria tener la sensación de que hay una presencia plena, porque uno solo presta plena atención a aquello que considera verdaderamente valioso. Si lo único que queremos es venderle un producto a una persona y decir, ya se lo hemos vendido, eso no va a generar una presencia plena, porque eso no hay manera de gestionarlo sencillamente a base de voluntad o a base de intentar disimular. La presencia plena solo se consigue cuando nos importa tanto la otra persona que para nosotros lo prioritario no es venderle un producto, sino entender lo que necesita y darle la mejor opción que nosotros podemos darle. Y si no se la podemos dar, tener la honestidad, tener la autenticidad de decir, mire, yo realmente no se la puedo dar. Me encantaría dársela, pero no se la puedo dar. Claro, cuando alguien ve ese nivel de autenticidad, ese nivel de compromiso en servir bien, pues lógicamente el grado de confianza es mucho mayor. Y porque sabe que se puede fiar. Y a lo mejor en esta ocasión pues no ha podido comprar un determinado producto porque no lo teníamos, o un determinado servicio porque no se lo podíamos dar con el nivel de excelencia que ese cliente necesita. Sin embargo, esa persona ha creado con nosotros o ha establecido un vínculo afectivo que es importantísimo. Y yo creo que en el aspecto comercial tiene que ocurrir muchas veces como en las relaciones humanas que son importantes, que queremos que sean sostenibles en el tiempo. Esto no es colocarle a alguien algo, ya se lo he vendido, bueno, a por el siguiente. Eso yo creo que cada vez va a tener menos interés, menos futuro, porque las personas queremos establecer relaciones que sean lo suficientemente estables y que estén afianzadas sobre vínculos de confianza. Un poco la persona, el comercial, ¿no? Se tiene que convertir más que en un vendedor de productos, como usted bien dice, se tiene que convertir casi en un solucionador de problemas. Es decir, acercarse al cliente para ayudarle a solucionar todos los problemas que tenga, ¿no? No tan centrado en el producto, sino siempre que el eje principal y el centro de esa relación sea siempre el cliente. Claro, y en este sentido, cuando hablamos de personas del mundo comercial, todos estamos en el mundo comercial. Entonces, hay que dignificar enormemente esta profesión, porque por razones diversas, pues a veces da la sensación de que no tiene la dignidad que realmente tiene. Todos, sin excepción, llevamos a cabo una labor comercial, porque vivimos en una sociedad y, por tanto, hay un intercambio de un montón de elementos. Entonces, yo creo que sí es clave comprender que detrás de un extraordinario comercial hay un extraordinario ser humano, o ha de haber un extraordinario ser humano. Y esto pide verdaderamente algo que va muy en contra de modelos aprendidos que son los que yo creo que han dañado con cierta frecuencia pues esta profesión que yo creo que es tan digna, tan respetable y muchas veces tan admirable, ¿no? Que es el vendedor que va a colocarle a alguien la moto. Y luego si la moto le funciona o no. Y no cabe duda que en esto se han hecho excesos, como se han hecho excesos en todas otras facetas de la condición humana. O sea, no pensemos que solo se han hecho excesos aquí. No solo se ha engañado a las personas en el mundo comercial, también se ha engañado a las personas en montones de mundos que no tienen nada que ver con el mundo comercial. Y lamentablemente es así, entonces no me parece adecuado
ponerle el San Benito o el chivo expiatorio en el tema comercial. Ahora bien, una persona comercial, si entiende que de lo que se trata es de establecer una relación a largo plazo, su interés tiene que ser realmente servir al cliente bien y tiene que poner al cliente por delante de su deseo de venderle algo. Y las empresas en las que trabajan los comerciales tienen que entender esto. Porque si están hablando, si les están diciendo que es muy importante establecer una relación con el cliente, el foco en el cliente, lo importante es el cliente, y luego están absolutamente afianzadas en el corto plazo, bueno, pero ¿has vendido o no has vendido? Pues claro, lógicamente la persona del mundo comercial se encuentra entre dos fuerzas opuestas, en una contradicción. Claro. Dice, bueno, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres que realmente resolvamos la necesidad del cliente y generemos un partnership, una relación a largo plazo? ¿O lo que quieres es que le venda sí o sí? Acláramelo, porque así yo sé lo que tengo que hacer, pero no me digas una cosa y luego me evalúes o me juzgues por la contraria. Entonces yo creo que cuando ampliamos esta mirada, ampliamos esta forma de ver las cosas que pide obviamente humildad, generosidad, deseo de servicio, yo creo que se produce algo que es consustancial con la propia estructura de la naturaleza, que es la abundancia. Es la abundancia. O sea, yo en mi vida personal, cuando he tenido relación con personas del mundo comercial y me han dicho, Mario, mira, me encantaría venderte esto, pero es que realmente, visto lo visto, no te va a ir bien, no te va a ir bien. Y a lo mejor había una cantidad significativa de dinero en juego. Yo verdaderamente me he quedado bastante impactado y he intentado volver a conectar con este agente comercial hasta que finalmente tuviera algo que a mí realmente me fuera bien. Porque nosotros valoramos mucho este tipo de relación, ya que nos sentimos vistos como fin, no como medio para hacer una venta. Y claro, esto toca estructuras muy profundas del ser humano y muchas veces cuando hablo de liderazgo, que hablo en muchas ocasiones, suelo decir lo siguiente: no se puede ser mejor líder que persona. Si a ti no te importan los demás, si a ti lo único que te importa mandar, no serás un buen líder. Tendrás una posición de líder por tu cargo, pero no estarás liderando. La gente no te verá como una referencia. Sabrán que están siendo, antes o después se darán cuenta que están siendo utilizados para tus fines. Pues lo mismo digo en el agente comercial. La persona del mundo comercial, la persona del mundo de ventas, es un líder en una relación. Es una líder en una relación. Y yo creo que este compromiso con el servicio, sabiendo que no es un acto donde por dar uno ese servicio vaya a perder. Aparentemente puede perder, pero es que se genera abundancia, porque se genera un encuentro de posibilidades. Y a lo mejor, pues como me sucedía, me contaba una persona que había tenido una relación con una persona del mundo comercial que le había impresionado, pues por eso, porque le podía haber vendido una cosa, pero le hizo ver porque eso no le iba, y en una cena en la que yo estaba se lo comentó a todas las personas. Y decía, mirar qué ejemplo de persona de esta empresa, y dijo el nombre de la empresa, cómo se ha ocupado de mí. Pues ya está, no le ha comprado nada, pero los 7 que estábamos ahí alrededor, se nos queda la cantinela. Y en un momento determinado dices, oye, pues me interesaría contactar con esa persona. Ya está, de forma indirecta, tú ya has hablado desde el corazón, que es en el fondo lo único que conmueve. Entonces, yo creo que hoy y siempre este componente humano, que no va para nada en contra de querer hacer negocio, va a ser muy importante. Y ya que el ser humano es un ser de encuentro, el ser humano hasta biológicamente necesita la relación. He de decir que montones de estudios que se han hecho sobre el tema de la relación humana muestran que no solo tiene una implicación desde el punto de vista afectivo, que tú estás más cómodo con personas con las que confíes, es que tiene también un impacto a nivel biológico, a nivel de los cromosomas, a nivel del ADN, a nivel del sistema inmune. ¿Esto qué nos viene a decir? Que la naturaleza del ser humano es una naturaleza que quiere encontrarse con la otra persona. Y en ese encuentro salen posibilidades comerciales, posibilidades de ayuda, posibilidades de acompañamiento, etcétera, etcétera.
Usted lo comentaba al inicio de la entrevista, lo importante que es la comunicación, ¿no? De hecho, nos encontramos, yo creo, en plena era de la comunicación y del conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo tiene que ser esa comunicación, tanto de la empresa al comercial como del comercial al cliente? Porque muchas veces también es difícil la comunicación interna de la propia empresa, ¿no? A veces tampoco comunica. Usted lo decía antes, ¿no? Me estás pidiendo, por un lado, que resultados cortoplacistas, pero en cambio quieres que mantenga una relación a largo plazo con mi cliente. Esto ya es una contradicción, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese canal de comunicación de la empresa al comercial y del comercial al cliente? Bueno, primero hay que distinguir la información de la comunicación. Uh-huh. Yo puedo recibir información, pero no existir a un nivel más profundo una vinculación. Uh-huh. Para mí la comunicación, el nivel del que hablo, es una relación. Sí. Una relación es una comunicación, donde tu propia presencia ya está comunicando cosas. ¿Cuáles son los errores que se cometen, o que yo he visto que se cometen en el mundo de la comunicación en las empresas y, por supuesto, afectando no solo a departamentos comerciales, sino a departamentos financieros, todo tipo? Primero, la falta de información. Es decir, no hay una información. Y se olvidan de un tema que es muy importante, que es cuando, sobre todo en situaciones complicadas, cuando falta información, la mente humana no soporta la falta de información. Es decir, no se queda diciendo, bueno, falta información. No, tiene que inventársela. Y se la inventa de forma automática, de aquí nacen los rumores que son tan dañinos. Muchas veces se la inventa, pero se cree su propia invención. Y es lo típico que te comenta alguien, me han dicho de buena tinta, y de buena tinta, y al final no sabes ni dónde está la tinta. Entonces, esa es la falta de información. En segundo lugar, la falta de transparencia en la información. La falta de transparencia en la información para mí es cuando se considera que la gente no tiene el nivel de madurez suficiente para conocer ciertas realidades. Entonces, yo no digo que no haya cosas dentro de la confidencialidad, eso es, en todas partes existen, pero lo que no se puede es tratar a las personas como si no, esta información más vale que no, porque no sabemos cómo la van a tomar. Bueno, peor será tomar una realidad sin tener una información de cómo va a ser esa realidad. En tercer lugar, la incoherencia en la comunicación. Decir una cosa y hacer la contraria. Y el siguiente nivel donde creo que se cometen muchos errores es en no asegurarse de que lo que se ha recibido es lo que se ha querido comunicar. Recordemos que comunicar no es el arte de hablar, es el arte de llegar. Hay gente que habla mucho y no llega a nada. Y hay gente que apenas habla y llega un montón. Como todos tenemos nuestro sistema de evaluación, nuestro sistema de interpretación, sí es clave, sí es muy importante, asegurarse de que lo que se ha interpretado, lo que se ha valorado es lo que se ha querido transmitir, porque también he visto en empresas que sucede esto. Madre mía, pero ¿cómo se han tomado esto? Si esto no... te has preocupado de recibir un feedback, de decir, bueno, ¿esto cómo se está viendo? Para poderlo aclarar, ya que la distorsión es un fenómeno mental sumamente frecuente. Entonces, yo creo que si hiciéramos esas cosas tan sencillas y, sobre todo, si pusiéramos en verdadero valor la comunicación. Es decir, la comunicación sigue siendo, como en la época de mi colegio, lo que se llamaba las Marías. Sí, pues una de las Marías era el inglés. ¿A dónde vas hoy si no sabes inglés? Pues resulta que era una de las Marías. Entonces, pues lo mismo, la comunicación parece que es una de las Marías. Es decir, esta es una cosa que... No, la comunicación es absolutamente trascendental. Y si nos damos cuenta, muchísimos de los grandes errores que se cometen son por fallos en el sistema de comunicación. ¿Qué pasa? Pues que hay que ponerlo en valor para que nos pongamos todas las pilas y digamos, atención, esto es importante, vamos a hacerlo llegar con el grado de importancia que tiene y asegurarnos que se está interpretando en base a lo que queremos mostrar, que desde nuestra perspectiva es la lectura más fiable que somos capaces de hacer de una determinada realidad.
Me gustaría hablar ahora de los equipos comerciales en sí como equipo, ¿no? Cuando una empresa tiene un equipo comercial, siempre quiere o debería preocuparse, ¿no?, por ayudar a ese equipo a tener esa confianza, ¿no?, para poder salir al mercado, ¿no?, suficientemente preparado como para estar allí, para conocer al cliente, para vender sus productos. ¿De qué forma se puede automotivar a un equipo comercial de una forma efectiva? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que podemos con los equipos es incentivar. La automotivación, como dice la propia palabra, depende de cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir son los grupos de los equipos. Hay muchas veces que solo utilizamos la palabra equipos para definir o para hablar de lo que en realidad son simples grupos. La diferencia entre un grupo y un equipo estriba en el nivel de sinergia que existe. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver, si yo tengo por un lado, voy a utilizar una metáfora, si yo tengo por un lado personas que son oxígeno y por otra parte personas que son hidrógeno, los tengo juntos, pero no pongo las condiciones de presión y temperatura adecuadas, no se combinarán y harán agua. El agua es la propiedad emergente. ¿Qué ocurre? Que lo que nos importa fundamentalmente a los equipos son tres cosas. Primero, liderazgo. Segundo, innovación. Y tercero, espíritu emprendedor. Esto es muy difícil que suceda si dentro de los equipos, primero, no importa realmente la persona. Importa solo lo que puede hacer la persona. Es decir, el elemento humano lo dejamos fuera. Eso es lo primero. En segundo lugar, los equipos no pueden funcionar bien si no tienen un objetivo totalmente compartido. Hay veces que es curioso, se dice en entidades, y yo he trabajado con empresas, donde dicen la importancia de trabajar en equipo y lo que se está premiando es el trabajo puramente individual. Entonces aquí hay un contrasentido. Entonces tiene que haber un objetivo común, cada uno trabajar para conseguir que ese objetivo se cubra de la forma mejor, y el tipo de reconocimiento que tiene que haber ha de estar alineado precisamente con esa forma de trabajar. El siguiente elemento que es importantísimo en los equipos es no ya tolerar la diversidad, sino celebrarla. Nosotros sabemos que de los tres pilares, liderazgo, innovación y espíritu emprendedor, nosotros sabemos que la innovación es la creatividad y su expresión, que es la innovación, es especialmente notable en equipos multidisciplinares siempre que estén muy unidos, porque cuanto mayor sea la diversidad de puntos de vista, mayor es la posibilidad de que exista un conflicto. Solamente si los miembros del equipo están muy unidos y están alineados bajo la misma visión, en lugar de enfrentarse al punto de vista distinto, van a hacer un esfuerzo para intentar entenderlo. Y como la realidad es poliédrica, al final se ven las cosas de una manera radicalmente distinta. Y por último, yo diría que un elemento clave en cuanto a las condiciones que hay que generar en un equipo es la confianza de que se pueda decir aquello que no es fácil de decir sin miedo a que se vuelva en contra de uno. Algunos de los equipos más notables del mundo lo han aplicado con excepcional éxito, es decir, pueden manifestar su sentir, pueden manifestar su vulnerabilidad sin miedo a que eso se vuelva contra ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en los equipos hay un nivel de tensión fuera de lo normal, fuera de lo habitual, si las personas se sienten de alguna manera, no físicamente, sino mentalmente, de alguna manera amenazados, no van a enfocarse en conseguir los mejores resultados. Van a enfocarse en proteger su posición, Entonces eso es lo que es que al final uno se da cuenta de que en todo en la vida al final vamos al factor humano. Tú cuidas el factor humano
Y lo que emerge es liderazgo, es espíritu emprendedor y es innovación. Tú no cuidas ese factor humano y lo que hay es sentido de autoprotección, enfocarme en qué puedo hacer para salvar mi piel, pero no me enfoco en los resultados. Y yo creo que eso es lo que pasa. Y he visto que cuando los equipos esto lo captan y hay un compromiso real de que esto suceda, los resultados es que no, o sea, son absolutamente exponenciales. Ahora, tampoco tenemos que olvidarnos de lo que decía el gran filósofo José Ortega y Gasset. Soy yo en mis circunstancias. Si un equipo está en un entorno cultural que este tipo de relación no lo está favoreciendo, pues claro, lógicamente a ese equipo le va a costar mucho más salir adelante. Por eso es tan importante no solo hablar de equipos dentro de la empresa, sino de cultura en la empresa. Porque claro, la cultura es lo que rodea a ese equipo, lo que de alguna manera está mandando estímulos a ese equipo. Y si ese equipo, por ejemplo, pues está intentando mantener una determinada cohesión, pero la cultura, por las razones que sea, no favorece esa cohesión, sino que favorece la rivalidad, pues claro, tenemos que entender que esos equipos no pueden llegar a su máximo nivel de performance, a su máximo nivel de desempeño. Hablaba usted en estos equipos de la importancia que tiene el liderazgo. ¿Cómo podríamos, o qué cualidades debe tener un líder? Bien, vamos a ver. Las cualidades del liderazgo entendido no como quien manda, sino quien es capaz de aunar mentes y corazones en un propósito común. Entonces, los skills, las capacidades que tiene que tener un líder son las siguientes. Primero, tiene que ver antes y más lejos que el resto. Eso es lo primero. Tiene que darse cuenta de algo que hay que hacer, aunque el resto no lo esté viendo. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo que necesita es tener una visión inspiradora. Una visión inspiradora no es un plan de negocio, no es un plan comercial, es algo que cuando tú piensas en ello realmente se mueve o resuena en tu interior. Lo sientes, suele decirse, lo sientes en las entrañas, ¿no? Porque la inspiración libera una energía muy potente en el ser humano, mientras que un simple plan estratégico, un plan de negocio, etcétera, no libera esa energía. Entonces, por un lado, esa capacidad de ver antes y ver más lejos. En segundo lugar, una visión inspiradora. En tercer lugar, esa persona tiene que ser una persona coherente. La persona coherente no es la persona perfecta, no es la persona que no tenga fallos, es la persona que busca siempre la autenticidad y la integridad. Por autenticidad, quiero decir, habla con veracidad. No hay un deseo de manipulación, no hay un deseo de engaño. Y por integridad hablo de hacer lo que uno dice, que haya una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, ese elemento de la coherencia es clave. El siguiente elemento es un tema del carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la formación, la fortaleza que una persona tiene, sobre todo en los momentos en los que hay que tomar decisiones complejas. Y en ese carácter hablo de valores sólidos, de principios por los que uno está dispuesto a arriesgarse. Si uno ve que cuando hay presión, la persona que está liderando un equipo pues no sigue unos valores fundamentales como puede ser la generosidad, como puede ser la valentía, etcétera, etcétera, pues lógicamente va a perder toda su autoridad. Entonces, ese es el carácter. El siguiente elemento es su credibilidad profesional. Es decir, si es una persona cuyo histórico en un campo determinado habla de que esa persona no ha sido capaz de hacer nada de un cierto valor, no tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Es como aquel que quiere arreglar un país y no sabe arreglar ni su casa.
¿Vale? Entonces, tiene que tener una credibilidad, ¿no? El siguiente elemento es la empatía, es decir, la capacidad de conectar con el sentir de las personas, aunque no estés de acuerdo con ese sentir, pero sí sentir su sentir, es decir, ser capaz de observar el mundo desde sus ojos. Porque muchas personas en las empresas no se sienten vistos como personas. Muchas personas en la sociedad no se sienten vistas como personas. Y en último lugar, un elemento clave en el liderazgo es la asertividad. Entendiendo por asertividad la capacidad de ser firme sin ser duro. Hay veces que uno se sorprende de que ciertas conductas en el mundo empresarial vayan progresando sin que nadie las pare. Entonces, no se trata de destruir al que va más allá de los límites adecuados. Se trata de ser firme con esa persona y tremendamente duro con su conducta. Y decirle, mira, yo no te quiero perjudicar, yo quiero que sigas con nosotros, estos límites no se sobrepasan. ¿Te ha quedado claro? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que vemos muchas veces es o falta de coherencia, o falta de visión, o falta de empatía, o falta de credibilidad, o falta de asertividad, o falta de esa capacidad de ver con mayor distancia y de manera más temprana. Con lo cual, estás constantemente reaccionando en lugar de tomar una posición más proactiva. Si hablamos en general, ya para ir un poco finalizando esta entrevista, si hablamos un poco en general, y no podemos olvidar en la situación que nos encontramos, o en la situación que se encuentra la empresa en estos momentos, que muchas empresas han visto cómo se han modificado de forma brusca sus maneras de funcionar. Hemos visto muchos trabajadores enviados a teletrabajar a casa, muchas empresas que han tenido que cerrar. Estamos en un proceso complicado para el mundo empresarial, evidentemente inerte, y junto con ello para el mundo de las ventas. Cuando esto empiece a normalizarse, ¿cómo va a ser esa fuerza de ventas que deberá salir en ese momento a la calle? ¿Cómo deberemos ver a ese vendedor? Porque dice que van a haber muchos cambios, que las ventas ya no serán como antes, si decir ahora ya no habrá tanto trato físico y se tendrá que vender de otra manera. ¿Cómo será ese futuro que nos espera después de...? Vamos a ver, yo no puedo contestar a esa pregunta porque ni lo sé yo, ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Sí, es decir, no tenemos la bola de cristal. Sí, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando yo oigo hablar de cuando volvamos donde estábamos, esto es una alucinación. Nosotros no vamos a volver a un mundo como el de antes. Nos tenemos que olvidar. Vamos a un mundo nuevo, un mundo donde el elemento digital ha tomado un protagonismo a tal velocidad y de tal envergadura que ya nos coloca en un espacio de funcionamiento radicalmente distinto. Nadie lo puede saber. Sabemos lo siguiente, sabemos que tendremos que reaprender ciertas cosas. Tendremos que aprender nuevos skills, nuevas competencias. Lo que sí es clave, y esto cuando doy alguna conferencia o me hacen alguna entrevista siempre lo digo, lo que es fundamental es abrirse a la incertidumbre en la que estamos, enfocándose sí o sí en que por oculta que esté, aquí hay una oportunidad. Porque uno de los grandes errores que cometemos por los sesgos inconscientes de la mente humana es seguir aferrándonos al pasado, a cómo hacíamos las cosas, a cómo ejercíamos nuestra profesión. Esto es mucho más sutil de lo que creemos, pero genera una resistencia ante lo nuevo. Y lo que tenemos que tener claro lo siguiente es que lo que nos ha traído hasta aquí no es lo mismo que lo que nos va a llevar a donde tenemos que estar. Yo pondré un ejemplo.
Yo he vivido personalmente como cirujano posiblemente la mayor revolución que ha habido en la cirugía en la época posmoderna, que es la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica obligaba a aprender una forma totalmente nueva de operar, que para que nos demos una idea de lo que era, de entrada el cirujano operaba desde fuera. ¿De cuándo podíamos imaginar un cirujano operando desde fuera? Cuando los cirujanos necesariamente, sobre todo los cirujanos generales y digestivos como yo, por nuestra propia especialidad, tenemos siempre que meter las manos dentro, porque un oftalmólogo puede operar desde fuera, un otorrino puede operar desde fuera, pero nosotros tenemos que introducir las manos en el interior de la cavidad torácica, la cavidad abdominal, la que sea. Bien, entonces primero ya no podemos actuar eso, de esa manera. En segundo lugar, nos quitan una dimensión. Ya no operamos en tres dimensiones. Nos quitan la profundidad, porque los monitores no tienen la dimensión de profundidad. ¿Quién hubiera pensado que esa forma tan rara, tan incómoda de operar, se convertiría en uno de los más grandes avances de la cirugía? Porque, primero, reduce muchísimo el periodo posoperatorio en un enfermo, reduce el dolor, reduce todas las complicaciones propias de las heridas amplias, consigue una mayor precisión, magnificación, y de ahí, de la cirugía laparoscópica, ha derivado la cirugía robótica. No podría haber habido cirugía robótica sin cirugía laparoscópica. A mí, como cirujano que me formé y trabajé durante años antes de la cirugía laparoscópica, ¿en qué me ha servido mi formación previa? Mi formación previa me ha servido en un conocimiento de la anatomía, en un conocimiento de los principios quirúrgicos y en una habilidad técnica en el manejo de mis manos y de la relación entre mi cerebro y mis manos, mi capacidad psicomotora. Ahora bien, he tenido que aprender un montón de cosas porque como yo utilizaba los instrumentos en la época de la cirugía abierta, no es como los utilizo en la época de la cirugía laparoscópica. Y sin embargo, lo que no podemos decir es que el mundo previo a la cirugía laparoscópica fuera un mundo mejor. No. Por eso yo creo que vamos a un mundo mejor. Ahora, si nos resistimos, si queremos aferrarnos al pasado, nos vamos a perder una tremenda oportunidad. Entonces yo este mundo nuevo no lo viviría desde el miedo, no lo viviría desde la angustia. Yo este mundo lo viviría desde una excepcional oportunidad, pero lógicamente las oportunidades es fácil verlas en retrospectiva, pero no verlos en prospectiva. Yo recuerdo en la época de la cirugía laparoscópica, muchísimos cirujanos se rebelaron diciendo que eso era un desastre y que no llevaría a ningún sitio. Unos años después miras para atrás y dices, pero madre mía, ¿cómo hubo gente que pudo pensar esto? Entonces tenemos que tener esta apertura mental, porque si no vamos a ir detrás. Vamos a ir detrás. Y esto es un proceso en el que vamos a aprender todos juntos. Pues, doctor Alonso Puig, muchas gracias por habernos reservado este ratito para hablar con usted y esperamos verle bien pronto en este congreso que va a celebrar la Cámara Internacional de Empresarios, este congreso de coaching comercial. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós, un saludo. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.